Hola Creatilover, ¿cómo estás? Bienvenido a un video más. En este video te voy a decir todo lo que tienes que saber para pintar con aire, con un secador de pelo. Esta técnica de pintura se llama pouring o acrílico fluido y este es solo uno de los vertidos que puedes practicar con esta técnica. A la técnica con secador de pelo también se le llama técnica holandesa o Dutch pour. Vamos a ver 8 puntos muy importantes y te voy a explicar el por qué y para qué de cada uno de ellos. El primero es cómo fondear el lienzo. El número 2 es cómo podemos vertir la pintura. Hay miles de maneras de hacerla, pero hoy veremos solamente una, pero con esto vas a tener idea para hacer lo que tú quieras. Número 3. ¿Cómo aplicar el aire? ¿Nos afecta si lo pasamos muchas veces o si nos quedamos en un solo punto? Lo veremos durante el video. Número 4. ¿Cómo crear formas en la pintura? Número 5. El uso de la antorcha para eliminar las burbujas de aire que se formaron durante el proceso de preparación de la pintura y en el vertido, y también para sacar efectos. Número 6. Tiempo de secado. Número 7. Acabados. Y número 8, cómo aplicar el barniz. Ahora sí, comenzamos. Primer paso, fondear el lienzo. Mientras ves cómo lo hago, te voy explicando. El lienzo se fondea para que la pintura que pongamos sobre ella fluya más fácilmente. Esto te lo he dicho en otros videos, pero esta vez te voy a decir algo que nunca antes te lo había dicho. Pon atención. El pouring o acrílico fluido se caracteriza por sacar celdas de color. Para eso usamos un aceite de silicón. Y quiero decirte, y esta es una nota muy importante que tienes que tomar en cuenta, es que el aceite de silicón solamente se usa en las pinturas que vas a poner sobre el fondo. Por favor, nunca, pero lo que es nunca, agregues aceite de silicón a la pintura que vas a usar para fondear el lienzo. Si la pintura con la que vas a fondear tiene aceite de silicón, por muy bien que mezcles la pintura, donde queden esas gotas de aceite, que son las que provocan que se abran las celdas, no permitirá que se pegue la pintura al lienzo o al soporte en el que estés trabajando. Algunas veces se puede camuflajear entre alguna celda, pero en otras ocasiones realmente afectan el resultado final. Después de cubrir el lienzo de pintura, es el momento de pasar la antorcha para reventar las burbujas de aire que se formaron en el proceso de preparación de la pintura y en el vertido. Paso número 2. Vertido de pintura. Puedes colocarla y utilizar tantos colores como tú quieras. Si ya has visto otros videos de cómo se practica esta técnica, habrás visto que después de vertida la pintura, se cubre con pintura del color que utilizaste para fondear el lienzo. ¿Pero esto realmente es necesario? No es necesario. ¿Tú crees que siempre a los colores que vas a poner sobre el fondo tienen que llevar aceite de silicón? Quiero decirte que no siempre. Todo depende de lo que quieras pintar. Y algunas de las veces, aún no poniéndole aceite de silicón, vas a lograr efectos. La cantidad que tienes que agregarle de aceite de silicón a cada color que vas a usar es de 3 a 4 gotas. Y lo mezclas un poco. Paso número 3. Aplicar aire con el secador de pelo. El ángulo en el que tienes que dirigir el aire puede ser de 90 hasta 45 grados. Todo depende del resultado que quieras lograr. Atención aquí, hemos pasado una sola vez el aire por todo el lienzo. Vamos a hacerlo por segunda vez y veremos qué es lo que pasa. Es importante que sepas que el aire tiene que ser el aire frío. Si utilizas el aire caliente, aceleras el proceso de secado y no te permitirá fluirla tanto como tú quieras. Tienes que entrar y salir. No puedes permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. En conclusión, entre más veces pases el aire sobre el lienzo, más se mezclarán los colores e irán perdiendo intensidad. Recuerda que esta técnica es libre y esto que te estoy diciendo te ayudará a definir qué es lo que tienes que hacer dependiendo de lo que tú quieres crear. Este es el resultado de 1 y 2 pasadas con aire. ¿Cuál te gusta más? Paso número 4. Hacer cortes y formas en la pintura. Recuerda que conmigo esto no se acaba hasta que se acaba.
Hasta aquí hemos pintado un hermoso cuadro abstracto que podría ser agua o cielo, no sé lo que te puedas imaginar, pero aún hay más. Podemos hacerlo con este tipo de herramienta. En este caso tiene una punta gruesa, pero también lo puedes hacer hasta con un palillo. ¿Y por qué no usando el dedo? En esta parte del proceso es el momento de dejar fluir la creatividad. Si te estás iniciando apenas en esta técnica, en la cajita de descripciones te voy a dejar 3 links. ¿Cuáles son los materiales básicos? ¿Cómo preparar un medium casero? ¿Y cómo preparar la pintura? Continuamos. Paso número 5. ¿Cómo eliminar las burbujas de aire que se hicieron en todo este proceso de pintura? Y cómo sacar efectos con la antorcha. Normalmente pasamos la antorcha sobre todo el lienzo para reventar cualquier burbuja de aire que se haya formado. Sin embargo, también tenemos la opción de pasar la antorcha solo en lugares donde nosotros queremos sacar efectos. Aquí te dejo un ejemplo. Estos efectos surgen por el resultado del aceite de silicón y el calor. Este es un gran ejemplo para saber que es opcional pasar la antorcha en todo el lienzo o solamente en parte. Paso número 6. Acabados. Hay 2 tipos de acabado que debemos de tener en cuenta: cuando la pintura está fresca y después de secada la pintura. Comenzamos cuando la pintura está fresca. Primero hay que quitar el excedente de pintura que esté en el borde inferior del lienzo debido al derrame de la pintura. Lo puedes hacer con una espátula, un palito o con el dedo. Algo que nunca debes de olvidar es el borde del lienzo y lo vas a hacer solamente a toques, tratando en lo posible de llevar una continuación de colores de tu diseño. Paso número 7. El secado. El tiempo de secado puede variar dependiendo de varios factores. 1. La temperatura, la humedad, el espesor de la pintura, la calidad de la pintura, en fin. Por lo general, en 24 horas, aparentemente la pintura ya está seca. Pero si quieres hacerle algún tipo de acabado, por ejemplo, aplicar barniz, te recomiendo que lo dejes secar por lo menos 3 días. Mientras hacemos todo este proceso, quiero recordarte que en este canal yo comparto mi experiencia contigo. Así que si tienes alguna duda, por favor déjamelo en los comentarios y yo con gusto te responderé lo más pronto posible. Paso número 8. Acabados con barniz. Hay diferentes tipos de barniz. Puede ser en aerosol, barniz de aceite, barniz de agua y muchos también usan el pegamento blanco o cola de carpintero como barniz. No importa qué tipo de barniz vayas a usar, pero hay algunos pasos que tienes que seguir. En esta ocasión yo voy a utilizar un barniz brillante con base agua. Y como primer paso vamos a limpiar el lienzo con una toallita húmeda para eliminar los residuos de aceite de silicón que utilizamos en el proceso de pintura. Para aplicar el barniz puedes utilizar una esponja, una brocha y hasta con las manos. Eso depende del barniz que vayas a usar. Observa cómo después de darle varias pasadas al lienzo, extiendo la toallita con la que lo limpié y no le pasó nada al lienzo. Prepara el barniz de acuerdo a las instrucciones de la marca que estás usando. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo. Si vas a aplicar el barniz con brocha, tienes que entrar y salir del lienzo. Por favor, nunca muevas la brocha de un lado a otro sin sentido. Entra y sal al lienzo deslizando la brocha suavemente. Es recomendable aplicar 2 capas y si la primera capa la aplicaste de manera vertical, la segunda es recomendable que lo hagas de forma horizontal. Ahora veremos cómo aplicar barniz al agua. Para mí, la forma más fácil y sencilla de hacerlo. Solamente vierto el barniz sobre el lienzo y lo extiendo con las manos. E inmediatamente después paso la antorcha para reventar las burbujas de aire y solamente toca esperar a que seque. Para mí, esta es la mejor forma de aplicar el barniz porque no tengo que preocuparme si la esponja o la brocha que utilicé para aplicar el barniz
me dejen alguna marca. Hay que dejarlo secar durante 24 horas. Mucho más tarde, este es el resultado final. Espero que la información compartida contigo en este video te sea útil. Si es así, por favor, regálame una manita arriba. Nos vemos en mi próximo video, pero mientras tanto ya sabes. ¡Que fluya la creatividad!